Buenos días. Esta básicamente es un resumen de la ponencia que debo presentar en el segundo coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica, que tendrá lugar del 14 al 17 de junio del 2022, un evento auspiciado por Casa de las Américas que siempre para mí es un placer participar. En este caso lo hago con un trabajo que es una continuidad de la ponencia presentada en la edición anterior del coloquio, de este coloquio internacional, y el título de la ponencia es Raza y Nación, el debate racial en el periodo de transición de la colonia a la república en Cuba, ¿no? Es un trabajo que básicamente tiene el objetivo de reflexionar un poco en torno a las tendencias que marcaron el debate racial a finales del siglo XIX, en la última década del siglo XIX y bueno, los inicios del siglo XX, con el nacimiento de la República, de la Primera República, en 1902. Y que por lo tanto, sobre todo es un debate racial que va a asumir el análisis sobre todo de los discursos, de los ensayos escritos por importantes intelectuales de ese periodo de transición. En este caso, primero hay una mirada a dos figuras importantes como Juan Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado, que son de figuras que a la larga han sido estudiados cuando uno analiza un poco lo que se ha escrito sobre las posturas de ambos intelectuales, pues se considera sobre todo que hay una postura antagónica entre ellos, y no es menos cierto que hubo conflictos en sus miradas en torno a cómo solucionar el proceso de integración de las personas negras y mestizas a la vida social. Sin embargo, ellos tenían contradicciones, pero también tenían puntos de contacto, ¿no? Y básicamente a partir de ahí comienza ese análisis de las tendencias en el debate racial en ese periodo de transición. Tanto Juan Gualberto Gómez como Martín Morúa Delgado consideraban que era preciso establecer políticas que permitieran la inserción de un sector de la población que había estado marcado por la esclavitud. Estamos hablando de un importante sector de la población de la mayor de las Antillas que logra insertarse en la vida social después de abandonar la condición de esclavos, sobre todo abandonar la condición de esclavos en 1886, que es cuando se declara la abolición de la esclavitud, pero sabemos que es un proceso que venía teniendo lugar desde décadas anteriores y que a la larga hizo que un importante número de personas negras y mestizas se fueran incorporando a la vida social en la mayor de las Antillas y que obviamente también se fueran incorporando a la construcción de la nación cubana posterior a 1902, ¿no? Fecha de la inauguración de la República o del nacimiento de la República. Ahora, tanto Juan Gualberto Gómez como Martín Morúa Delgado coincidían en que la instrucción, la educación, era un eslabón fundamental para lograr la inserción de esa población negra y mestiza, digamos, en las dinámicas culturales de la nueva sociedad. Sin embargo, ¿cuál el camino o cuáles eran los caminos para lograr esos altos niveles de instrucción o educación? Pues era, digamos, el punto en el que había contradicciones entre ellos. Por un lado, Juan Gualberto Gómez consideraba, o en un momento, a fines del siglo XIX, en 1892 aproximadamente, en que hay un documento que lo evidencia, Juan Gualberto Gómez habla de la necesidad de crear un primer directorio central de sociedades de la raza negra en la isla de Cuba. Una sociedad que no debía tener, digamos, una función transitoria, una función temporal, y que debía sobre todo garantizar, elevar esos niveles de instrucción. Luego de logrado ese objetivo, o sea, luego de alcanzar los niveles de instrucción necesarios para que esa población negra y mestiza formara parte de la sociedad cubana, pues ese directorio, pues esa organización no tendría absolutamente ninguna cabida. Ahora, ese directorio implicaba una separación de ciudadanos negros y mestizos de las dinámicas de la vida social, y en eso Martín Morúa Delgado estaba totalmente en desacuerdo. Él consideraba que el proceso de integración de negros y mestizos en la sociedad cubana que se iba gestando, pues a la larga debía ser
a partir del diálogo entre todos los sectores de la sociedad más allá del color de la piel. Y eso evidentemente traía una contradicción entre ambos intelectuales. Esas dos posturas contribuyeron a gestar dos tendencias diferentes que se verían con mayor claridad en la República a partir de 1902. Y que permite básicamente hablar de, por un lado, un grupo de intelectuales como Martín Morúa Delgado, como el propio Juan Gualberto Gómez, que cambia de opinión en relación a la necesidad de crear organizaciones segregacionistas, por llamarle de alguna manera. Cuando se instaura la República en 1902, Juan Gualberto Gómez pues coincide en que Morúa Delgado, en que ya en este nuevo momento de la mayor de las Antillas, pues crear una organización segregacionista sería totalmente desacertado. Por lo tanto, hay una tendencia que habla de lograr, una tendencia que apuesta por la batalla antirracista, pero una batalla antirracista marcada por la unidad nacional, marcada por la confraternidad entre todos los ciudadanos más allá del color de su piel. Y en ese sentido Martín Morúa Delgado va a ser un importante exponente. Juan Gualberto Gómez, después de instaurada la República, va a considerar este mismo criterio. Y hay otros autores como Rafael Serra, por ejemplo, Rafael Serra y Montalvo, que va a ser una figura, un intelectual bastante poco atendido desde el pensamiento cubano y que vale la pena analizar, sobre todo ver ensayos, realizar análisis de sus ensayos para blancos y negros, ensayos políticos, sociales y económicos del año 1907 o La República Posible de 1909. Son ensayos donde Rafael Serra, hay tres elementos que me parecen importantes analizar acá. En primer lugar, la reflexión que hace sobre la cultura cubana. La cultura cubana concebida a partir de esos diálogos entre personas de filiaciones culturales diferentes y por lo tanto de fenotipos diferentes, ¿no? Que a la larga pues son los que conforman ese amplio crisol, ese amplio ajiaco, como después lo llamaría Fernando Ortiz. Por otro lado, las miradas de Rafael Serra sobre el principio republicano. O sea, es un hombre que defiende los principios republicanos a toda costa y por supuesto es un continuador del pensamiento de José Martí. Y por otro lado, sus batallas antirracistas que siempre iban encaminadas a el logro, o sea, dar esta batalla antirracista desde la confraternidad, desde la unidad ciudadana más allá del color, ¿no? Y por otro lado, hay otra tendencia que abogaba por la creación de organizaciones políticas racializadas. Es una tendencia que por supuesto también viene, es una herencia de la etapa colonial. Ya mencionaba los criterios de Juan Gualberto Gómez en la colonia sobre la necesidad de crear estas sociedades de color para ayudar precisamente al adelanto de las personas negras y mestizas y su integración a la vida social. Y esta tendencia pues va a tener también, digamos, manifestaciones en la República. Y por supuesto el ejemplo más concreto es la creación en 1908 de la agrupación de los independientes de color, que más tarde se convertiría en el Partido Independiente de Color en 1912, ¿no? Y por lo tanto eso habla de cómo básicamente hay dos caminos distintos en el debate racial. Obviamente pueden haber otras tendencias, pero básicamente se pueden distinguir dos. Una que apuesta por la confraternidad, por la unidad ciudadana, y otra que está más apegada a la idea de la organización o de la creación de organizaciones políticas racializadas o de separación, de acuerdo al color de la piel sobre todo, que es, digamos, la variable fundamental para distinguir, para hacer los distingos raciales en el contexto cubano, ¿no? Entonces, básicamente son las ideas de las que intento reflexionar en el trabajo y que me permite concluir tres cosas esenciales. En primer lugar, que en el debate racial, en el periodo de transición de la colonia a la república, pueden distinguirse dos tendencias fundamentales. Una que apuesta por la confraternidad y la unidad ciudadana y otra que está más apegada o aboga por la idea de organizar entidades políticas, digamos, racializadas, que tiendan más bien a una separación en el ámbito de lo racial. Y estas tendencias se van a mantener incluso por momentos, fácilmente van a crear tensiones en momentos puntuales de la
de la historia nacional y que incluso sería muy interesante hacer una investigación que permita hablar de ese proceso hasta la actualidad, ¿no? Eso por un lado, hay un predominio de esas dos tendencias. Por otro lado, un análisis del debate racial de la colonia a la república nos permite entender cómo el pensamiento de los intelectuales de la época no debe verse de manera estática, sino de modo dinámico. O sea, el pensamiento de figuras como Juan Gualberto Gómez evoluciona de la colonia a la república, y si bien en el momento del periodo colonial, de la etapa colonial, hay una mirada hay una apuesta por la necesidad de crear sociedades de color que permitan precisamente el adelanto de las personas negras y mestizas, vemos como en la República Juan Gualberto Gómez cambia de opinión en relación al tema, ¿no? Y yo pienso que esos matices son buenos tenerlo en cuenta en la investigación, porque por lo general se hace un análisis del pensamiento de los autores bastante estático, donde se habla de principios muy específicos, pero bueno, esos principios pueden tener matices a lo largo de la historia o de la evolución del pensamiento de ese intelectual. Y por otro lado, un análisis también de ese periodo de transición permite entender cómo algunas digamos, la mirada absoluta en relación a una de estas tendencias, pues a la larga tuvo consecuencias negativas, como es el caso de los efectos de la protesta en 1912 del Partido Independiente de Color, o de los integrantes del Partido Independiente de Color, y cuáles fueron las consecuencias desde la represión gubernamental, en este caso desde el gobierno de José Miguel Gómez, ¿no? Entonces, pienso que esas son las ideas que sería, a mi modo de ver, interesante reflexionar, sobre todo para entender cuáles son las herencias en el debate racial que asume la República, y cómo eso, por supuesto, incidió en el desarrollo del debate racial en décadas posteriores. Les agradezco por la oportunidad de participar en este segundo coloquio, y bueno, básicamente son las ideas que quería presentar para abrir un poco el debate sobre el asunto. Muchas gracias por ver este video y éxitos en el evento.